Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona. Les recordamos que nos pueden aquí seguir también a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos en esta casa al señor empresario muy importante en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Galdar y por supuesto en la ciudad de Telde, el señor Sebastián Grisaleña. Bienvenido, Grisaleña. Gracias por estar aquí. Usted nació en Galdar, pero se trasladó después a Telde, donde creó la empresa Grisaleña SL. ¿Qué recuerda de aquella época en Telde, cuando montó su empresa? Bueno, no olvidemos que yo monté la empresa hace muchos años. Digo, hace muchos años fue que exactamente se constituyó Grisaleña en el año 1984. Por tanto, yo residía en Las Palmas, comenzamos en Las Palmas, pero en un momento determinado decidimos mudarnos a una zona industrial. Entonces, ¿por qué? Porque la actividad nuestra en una zona industrial era más activa, la logística se hacía mucho mejor y por tanto inicialmente nos compramos en el barranco de Lomo la Francia, que está en la parte superior del barranco de la Gallina, y luego ya en el año 84 nos fuimos a la zona industrial de El Goro. Y ahí realmente, ahí hemos estado muy cómodos. Claro. Es una zona próxima al sur, próxima a Las Palmas, es decir, que estamos en un entorno súper bueno para, logísticamente, una empresa se desarrolle. Y ahí comenzamos la actividad y bueno, comenzamos con poquito y al final vamos creciendo. Y al final no te puedes bajar del burro, como digo yo, porque ya vas generando obligaciones sociales, claro que de personal, riesgos económicos, y bueno, y hasta la fecha. Y usted también lideró la pequeña y mediana empresa, SECAPIME, también la Confederación Canaria de Empresarios, de la cual hoy es presidente de honor. ¿Qué recuerda aquella época? Hoy el tema empresarial ha cambiado bastante de aquella época o sigue en la lucha desde el punto de vista del movimiento empresarial, don Sebastián Grisaleña? Yo pienso que un empresario no se puede nunca desvirtuar o desvincular de la actividad, digamos, empresarial. Y yo tengo un sentido altísimo de solidaridad. Yo fui jugador de fútbol profesional, me he educado en un vestuario y por lo tanto tengo ese concepto de unidad, de equipo. Fui presidente, primero me integré en SECAPIME, en la Asociación de Importadores, generamos ahí un trabajo importantísimo para defender los intereses del sector importador, presidí la Asociación de Importadores de Canarias, presidí la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa en defensa de la pequeña y mediana empresa, que realmente era un trabajo arduo, porque nos habíamos integrado en la Unión Europea, los cambios realmente son importantes, la gente le cuesta mucho adaptarse, y luego ya con el paso de los años, después creo que salvo 8 años en SECAPIME de presidente y de la Asociación de Importadores, y luego pasé a presidir la Confederación Canaria de Empresarios, donde se hizo una labor importante, se le dediqué tiempo en defensa de los intereses de todos los sectores, no solamente de un sector determinado, sino de todos los sectores que habían, y por lo tanto fue un honor presidir la Confederación. Estuve los 2 mandatos que los estatutos permiten, y bueno, pero a partir de ahí yo he seguido directa o indirectamente, soy presidente de honor de la Confederación Canaria de Empresarios y he seguido pues el día a día, participo en reuniones las que estimo, ya no tengo la obligación de asistir a todo y por tanto con el paso del tiempo, a pesar del sigo R en defensa de los intereses. Es verdad que desde mi punto de vista actual, las organizaciones empresariales no tienen la fuerza y el peso que tenía, digamos, en la época que yo presidí o en épocas parecidas. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? Yo pienso que hemos perdido protagonismo tanto, ¿por qué? Porque no aparecen líderes empresariales y porque no aparecen líderes políticos. Y cuando no hay líderes políticos, poquísimo. Yo diría que el último que teníamos en Canarias lo hemos perdido hace una semana, el señor Jerónimo Saavedra. No hemos tenido continuidad y no ha salido nadie que lidere, pero liderando. Una cosa es presidir,
y ser el secretario general de una organización política, y otra cosa es liderar, igual que el sector empresarial. Igual. Yo no veo en este momento líderes empresariales para defender los intereses como se defendía antes. Ahora es la Confederación la que realmente hace todo ese trabajo, pero ya no son los sectores individuales los que realmente tienen que hacer ese trabajo, con el apoyo lógico de la Confederación. Pero bueno, Sí. los tiempos cambian y nos tenemos que ir adaptando en todo. Yo soy un poco rebelde y sigo diciendo que necesitamos más actividad empresarial en defensa de la pequeña y mediana empresa y de las grandes también. O sea, usted sigue peleando por la independencia de lo que es el movimiento empresarial, señor Grisaleña. Absolutamente. El sector empresarial no puede estar supeditado a los intereses del partido que gobierne o del, digamos, el gobierno del momento que está. Hemos tenido, desde mi punto de vista, hemos tenido en Canarias muchas posibilidades de mejorar, pero analicemos los últimos 20 o 25 años y Canarias no solamente no ha avanzado, sino ha retrocedido. Por lo tanto, ese trabajo de los sectores, ese trabajo de las patronales en defender esos intereses, se ha ido evadiendo, y hemos perdido esa referencia. Por tanto, nos hemos dedicado a vivir mucho de muchas subvenciones, de mucha ayuda, Sí. de mucha protección, y eso ha generado, digamos, mucha conformidad por parte de muchos empresarios. Y eso, yo pienso que el empresario tiene que tener esa fuerza de voluntad, ese riesgo, porque el empresario tiene que ser valiente, arriesga su patrimonio, no solamente el dinero que expone, sino hasta su patrimonio. Y por tanto, nos hemos ido acomodando, y esa lucha permanente en defensa de la actividad que tú ejerzas, al final la hemos ido perdiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos ido acomodando de una manera que no generamos, bueno, pues voy a volver loco, si yo tengo una subvención aquí, ¿para qué? Y vivo bien, ¿para qué? Yo echo de menos en Canarias que no exportamos. Canarias, yo pienso que de todas las regiones ultraperiféricas, la menos que exporta, pero considerablemente menos. Por tanto, ¿pero por qué? Porque nos hemos acomodado a vivir cómodos dentro, con tanta subvención y tanta protección, que no diga que no hay que dar subvenciones y protección, hay que darlas, porque sobre todo el agricultor, los ganaderos, necesitan esa colaboración. Pero una cosa es colaborar y ayudar, y otra cosa es en exceso, que hagan que la persona se acomode. Incluso a la hora de buscar personal para muchas actividades, tenemos muchas dificultades. Claro, porque dificultades para encontrar personas formadas en construcción, por ejemplo, en turismo, hay muchas cosas. Señor Grisaleña, ¿qué papel tiene el REF? Porque después le voy a hacer preguntar sobre ese tema también, en momentos de crisis económica. Bueno, yo diría que el REF era un instrumento cuando se constituyó. Entramos en la Unión Europea por el protocolo 2. El protocolo 2 nos ganó Tenerife por 10-0. Entramos ahí en defensa de la agricultura sobre todo, y nos olvidamos que Canarias salíamos de unos puertos francos. Yo no digo volver a los puertos francos porque estamos en la Unión Europea, pero sí es verdad que desde que entramos en la Unión Europea, Canarias, a pesar del REF, de todas las ayudas, de todo lo que hace desde la Unión Europea, la proyección en Canarias ha ido a menos. Más paro, más marginación, desigualdad, más pobreza, más desigualdad. Y entonces, claro, el paro, continuamos con un paro desorbitado permanentemente, no bajamos. Y entonces, todo este factor nos ha ido llevando a situaciones que las que tenemos. El REF fue un instrumento que se creó para ver todo ese entorno dentro de la Unión Europea con una fiscalidad diferenciada, pero desde mi punto de vista el REF actual hay que darle la vuelta como un calcetín. No está obsoleto. Es decir, en los últimos 20 o 25 años no ha mejorado nada, sino al revés, ha empeorado. Y luego el REF, cuando hablamos de que
Después, Madrid no nos hace caso, Madrid no sé qué, la Hacienda Estatal nos crea una inseguridad jurídica con sanciones e inspecciones a través de las reservas de inversiones. Bueno, pues yo diría que ha habido tiempo más que suficiente, años, para ir corrigiendo e ir aclarando todas las dudas. Se ha ido aclarando dudas conforme el interés de alguien, pero no del interés general. Y el REF no llega a todos los canarios. El REF tiene que llegar a todos los canarios. Llegan a una minoría de canarios en cosas determinadas, pero el canario de a pie, el ciudadano de a pie del canario, no sabe la mayoría ni lo que es el REF. Exacto. Y lo que es la RIF. Nos ha dicho por parte del Gobierno de Canarias una labor de pedagogía para yo llevo años diciendo que ya debía de ser, primero los institutos, tenía que ir hablándose del REF. Y luego en la universidad tenía que haber una materia, pero que había que estudiarla de manera, o por lo menos enseñarla, de manera que cuando hablemos del REF canario o de la fiscalidad canaria, de la zona C, de la zona franca, de la RIF, etcétera, las personas de la IEN, ese impuesto también que no, contra natura, que existe en Canarias, es la única región que existe, yo diría que había que hacer esa enseñanza que no se ha hecho. Ahora se ha constituido un comisionado del propio gobierno para comenzar a valorar el REF actual y los cambios que pudieran existir. Si los cambios que van a hacer son más de lo mismo, no pierdan tiempo ni gasten dinero, que es en definitiva. El REF hay que darle la vuelta, como decía anteriormente, como un calcetín, porque fue un instrumento que fue bueno al principio, pero con el paso de los años no se ha adaptado al siglo XXI. Por tanto, el REF no pertenece a las élites económicas, señor Grisaleño. En este momento pertenece a las élites económicas. Es decir, ¿por qué? Porque son las empresas, sobre todo las grandes empresas, los que tienen beneficios, los que pueden utilizar la reserva de inversiones con esas deducciones que tienen del 90% para reinvertirlas. Eso sí, hay un control riguroso, pero que a veces la Hacienda Estatal lo interpreta de una forma y vienen las sanciones. Por eso digo que hay una inseguridad jurídica y fiscal enorme. La han intentado corregir, pero no se ha corregido. Otra polémica, pues en estos días la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, critica que las ayudas europeas a la energía eólica no sean compatibles con los incentivos del REF. ¿Qué le parece esto, señor Grisaleño? Bueno, eso demuestra una vez más el desconocimiento que tienen nuestros políticos de lo que es el REF. Ella lo tenía que saber. Ella si es diputada y además lleva años en política, también habría que comenzar, yo no digo a todos, pero a una mayoría de políticos canarios, también formarle lo que es el REF. Hay un desconocimiento mayoritario de toda nuestra fiscalidad, de nuestros propios gobernantes. Por tanto, cuando el tema eólico es una ayuda que ha surgido en los últimos años. Por tanto, ya se tenía que haber comenzado a pensar en que iba a surgir esto, y no cuando los empresarios hacen una inversión, arriesgan dinero, van a la entidad bancaria, piden dinero a cómo está el dinero en este momento, y luego resulta que aparece diciendo que no lo pueden hacer. Cuando ha hecho la inversión, eso es falta de planificación e improvisar permanentemente y no preavisar diciendo no hagas esto, que esto todavía nunca lo hemos comentado, no lo contempla el REF y por tanto tú no lo puedes utilizar en este momento. Por tanto, un error más político que ¿quién lo paga? El empresario. Y hoy en día hay empresarios o empresarias oportunistas ante la crisis que tenemos, porque tenemos una crisis galopante. El empresario siempre, es valiente, expone su dinero. Lo que pasa es que, insisto también, nos hemos acomodado en muchos sectores a vivir de subvenciones. Y eso es peligroso, porque te acomodas, vivo de subvenciones y es muy fácil, a final de año pues voy cubriendo. Bueno, Canarias tiene que dar menos subvenciones, dar las que sean necesarias, hacer un seguimiento exhaustivo de esa subvención que llegue a buen fin, porque en definitiva la subvención la pagamos todos, es dinero de recaudación de todos. Por lo tanto,
El gobierno de Canarias lo que debe de hacer es, cuando se da subvención, hay que darle un seguimiento para ver la ejecución real de esa subvención. Y a partir de ahí, yo diría que incentivar incluso a las empresas canarias para exportar. Porque las empresas canarias, decía antes y lo digo ahora, no exportan prácticamente nada. Se vende más los provisionistas de buques, sí, que suministran a los buques en el puerto, que el conjunto de las exportaciones. No hablo de las exportaciones de plátano, hay una subvención de la Unión Europea, me parece que en este momento es de 161 millones, el tomate había 35, no sé, como también la producción del tomate ha bajado sensiblemente, primero porque nuestro mercado era el Reino Unido y el Brexit nos ha afectado de una manera contundente, por tanto, y luego también aparece pues también Marruecos con las exportaciones, tiene un acuerdo con la Unión Europea donde también paga unas tasas bajísimas como tercer país, por tanto hay que exportar más, hay que primar a las empresas que exporten. Tenemos un mercado a tiro de piedra que no exportamos prácticamente nada, la tenemos ahí al lado y no hacemos nada, incluso hasta nos puede beneficiar porque generamos negocios en África, sí, generamos acuerdos con esos países, industrializamos de alguna manera esos países que tienen en su entorno un mercado enorme, buscando la garantía necesaria, lógicamente, porque a veces no hay una garantía en algunos países, pero con acuerdos tanto de la Unión Europea y de España en su conjunto. ¿Para qué sirve la Casa de África entonces, señor Grisaleña, realmente? Bueno, si no hacemos ese tipo de negocio con Senegal, con todo lo que es el norte de África o con el continente africano en su conjunto, ¿no? Con todas las la Casa de África ha sido un instrumento, digamos, para acercar más España a África. ¿Qué es lo que pasa? Es un instrumento más cultural. Simplemente, no es comercial ni industrial, no, es simplemente cultural. Y es una cultura para andar por casa, no es tampoco... ha habido momentos en Casa África muy lúcidos, pero ha habido también momentos de Casa África que prácticamente es... desapercibido prácticamente. Entonces, yo diría que el que hace un buen trabajo y puede hacer, si se le ayuda, un trabajo importantísimo en África son las cámaras de comercio. Eso sí que pueden hacer un trabajo serio. A veces aparecen también nuevas organizaciones por ahí, como hay una comisión nueva o la asociación de iberoafricana. Yo no entiendo por qué se crean eso cuando existe Casa África para una zona determinada, temas culturales, y a quien hay que potenciar y ayudar son a las cámaras de comercio. Son los que realmente tienen esos contactos en todo el mundo en las cámaras de comercio. Tiene una relación directa. Por tanto, ese trabajo lo tendría que hacer las cámaras, ayudándole más, pero también de alguna forma que las empresas canarias no solamente exporten, sino también se puedan situar en esos mercados porque generan puestos de trabajo en destino, o en origen en este caso, sí, riqueza allí, buscar los convenios necesarios para tener esa seguridad jurídica y fiscal que es necesaria también. Incluso al generar todo esto, evitaríamos que en algunos países la inmigración ilegal que estamos recibiendo y que si no la paramos en origen, no se va a parar de otra forma. Otro tema importante, señor Grisaleña, ¿qué le parece la propuesta del Gobierno de Canarias con la rebaja generalizada del IRPF, sin discriminación de renta alguna? Yo pienso que cuando vienen las campañas electorales se dice de todo. Incluso yo diría más, diría que aquellos partidos que venden ilusión a tanta gente con esos mensajes y que luego no lo lleva a cabo, tendrían que ser penalizadas de alguna manera en el transcurso de los años. Ya es hora de que no se puede decir todo en las pre-campañas, y luego habría que exigir de forma que cuando llega una votación elijamos a las personas idóneas, pero que no nos mientan, porque nos estamos habituando a mentir y a decir tantas cosas y luego no llevarlas a cabo, que al final realmente el desencanto de los ciudadanos cada vez es mayor.
Y hay que tener cuidado porque Sí. como una democracia la gente no vayan a votar. Sí. En estos momentos cada vez están votando menos personas, Claro. y eso es peligroso. ¿Hay una desafección hacia la política o hacia los políticos en general? Yo diría que a las dos, porque claro, el político representa Sí. la política. Yo diría que hay que buscar más líderes políticos. Sí. Yo incluso soy de los que siempre opino, no me hagas votar una lista. Sí, exacto. Yo quiero votar a personas, porque claro, el secretario general de un partido pone al cabeza de lista quien le da la gana, vale, perfecto. A partir de ahí pone a mucha gente que a lo mejor la mayoría, lo que hablábamos antes, Sí. tiene un desconocimiento del rey, de la fiscalidad, de la vida, sabrá Y después de- no conocemos el programa, o sea, porque el programa en sí, y ahora casi nada se habla ya en campaña electoral de los programas de cada formación política. ya no el problema Sino- es que vale todo y al final no cumplen nada, la mayoría de las cosas. Se quedan todos en agua de borrar. Señor Grisaleña, ¿cómo cree que está afectando la guerra de Ucrania, que ya prácticamente la hemos olvidado, y la guerra actual en Israel y Gaza a Canarias y sobre todo a España? Mira, todas las guerras son realmente, nos dejan secuelas negativas. La de Ucrania ha sido una guerra y sigue, Sí, sí, de alguna claro. manera, desigualdad, gracias a que se le ha ido, hay países, muchos países que ha ido ayudando a Ucrania, si no hubiese desaparecido, si no hubiese desaparecido. Ahora aparece la situación con Israel, y el tema de Palestina. Nosotros ya tuvimos también el conflicto de, digamos, de enfrentamiento verbal y de relaciones con Argelia. Tenemos Marruecos. el acuerdo con Marruecos, que en definitiva le hemos dado demasiado y no nos ha aportado nada. Es decir, las pocas cosas que tenían que hacer no las han cumplido. Por tanto, la situación de Ucrania, yo pienso que se han aprovechado, España entre ellos, de una situación de crisis, porque yo sé que Ucrania nos vende mucho millo, maíz, Cereal, sí. grano, pero tanto nos vendía, al final la producción de Ucrania no era para generar una crisis mundial. A lo mejor el tema del gas de Rusia, el petróleo de Rusia, Sí, a lo mejor no podían hacer alguna mella, pero yo pienso que el problema de crisis mundial es algo más que a lo mejor unos saben y otros no saben, y no lo saben explicar, pero yo pienso que es algo más. No Otro es fácil. tema importante, señor Grisaleña, es las pymes y los autónomos. ¿Cree que es sensible el gobierno de Canarias y el de España con estos colectivos, con las pequeñas y medianas empresas? Y ya después no hablemos de los y las autónomos, que son las que también... En Canarias o en España, casi el 96% son pymes. Sí, Pymes y autónomos. y autónomos, sí. Por lo tanto, los gobiernos que no presten atención a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, o no está en este mundo o no está. Por tanto, hay que ayudarle, y yo diría que habría que ayudarla muchísimo más. Estamos con una burocracia excesiva. Cuando alguien tiene una iniciativa de abrir un negocio, se le va los 3 durillos que tiene, que le da el padre o él tenía, o la persona la tenía ahorradilla, o algunos amigos, o una entidad bancaria que le da algo. Antes de abrir el negocio prácticamente ya está hipotecado, porque tardan tanto, una licencia, un permiso. Hay ayuntamientos que están agilizando, pero hay otros que no, ponen obstáculos, las inspecciones son rigurosas, tiene que haber algo, esto es así y punto, no dale tanta vuelta. Sí, sí. Bueno, por tanto, ahí hay que ayudar por una parte, hay que ayudarle al inicio, hay que intentar que paguen menos impuestos, que paguen impuestos, porque sepan lo que también comienza a tener responsabilidad, pero tiene que tener una ayuda a la seguridad social,
el personal que pueda tener inicialmente, dentro siempre de la legalidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú exiges tanto para pagar impuestos directos o indirectos, al final viene la picaresca. Y como no se puede, primero deja de pagar y segundo deja de ser, digamos, de cumplir con tu propio personal. Y eso hay que evitarlo. Por tanto, los autónomos en este momento están haciendo de ellos lo que no se puede pensar. Es decir, en los 2 últimos años, Sí. ¿cuántas veces ha cambiado Sí. la cuota, de autónomo? Es que es para aburrirte, es para aburrirte. Yo diría que no están siendo justos con la pequeña y mediana empresa. El ejemplo es que paseamos por muchas calles de nuestra ciudad y cada vez locales negocios cerrados, no se puede mantener. Entonces, y ese local que cierra, Claro, prácticamente no va a abrir. no va a abrir más. Han Y hecho, después las familias que se van con ese negocio, las familias que se van al paro, porque el paro claro, en se van al Canarias... paro, y el paro que es nada, miseria, porque Sí. el paro es cobrar una cantidad que para ir escapando, pero realmente no tienen futuro. Y el conseguir un trabajo a una persona ya de una cierta edad también le cuesta muchísimo. Por lo tanto, yo pienso que a la pequeña y mediana empresa hay que volcarse en el aspecto de menos burocracia, pagar menos impuestos, a lo mejor decir, el primer año va usted a pagar esto, y el personal que usted contrate va a pagar esto, menos. A partir de ahí, pues hay que trabajar en esa ley. Y los autónomos no lo podemos seguir, digamos, machacando como lo estamos machacando en los últimos 2 o 3 años, porque además hay una inseguridad de que tú montas un negocio y te cambian, antes te cambiaba una regla o un reglamento o una ley, Sí. te cambiaba cada X años. Ahora es Cada rato. de cada 2 meses Sí, te sí, cambia. sí. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la ministra esta que tenemos, ¿De cuál de ellas? de trabajo. Ah, Yolanda Díaz. Yo pienso, para ser una ministra de Trabajo, o ministro, el que sea, en este caso ministra, yo pienso que hace falta, digamos, tener unas reglas previas. Lo que no me puede es cambiar el modo de trabajo permanentemente, porque yo pongo un negocio contando con una serie de impuestos, de obligaciones, Bien. y al cabo de 2 o 3 meses me lo Cambia. cambia, ¿y esto qué? Otra vez, a empezar de nuevo. Bueno, al final, Sí. yo diría que cada vez que hay una persona joven, amiga o conocida, chica o chico, que abre un negocio, lo primero que le digo es, primero eres un valiente o una valiente, y segundo le pongo una medalla, porque es que hace falta ser atrevido para, en este momento, en una inseguridad como las que estamos teniendo o Sí. padeciendo, abrir un tipo de negocio que sabe que a lo mejor dentro de 6 meses lo tienes que cerrar. Aquí hay muchos negocios pues en la zona Puerto, la zona de la calle Alvareda, la calle León y Castillo. ¿Recuerda lo que era esa calle León y Bueno. Castillo de comercio? Y realmente... Oye, la calle Juan Rejón, Juan Rejón también. la Juan calle Rejón. también esta de arriba en Chamán. Sí, Pío Coronado, Pedro Infinito. Pedro Sí, Infinito. que tú vas por esas calles y los negocios están allí, pero están cerrados. Están La cerrados. digo, la mayoría. Y yo pienso también que están ayudando mucho a las zonas industriales, sobre todo el Cabildo. La consejera Minerva Alonso está haciendo un trabajo fantástico. Pero las zonas industriales, las zonas comerciales abiertas han bajado muchísimo porque las grandes superficies le han ido quitando. Entonces no ha habido una conjunción, zonas comerciales abiertas y zonas comerciales. Digamos, cualquier zona comercial cerrada que existen por ahí. Ahí se volcaron, permitieron muchísimas cosas y mataron a la pequeña y mediana empresa. Las dos tienen cabida, pero el político cuando toman decisiones Claro. tiene que ya saber Sí, sí, definir, hasta aquí le doy y a este hay que ayudarle más, porque si no voy a perder esos puestos. Y la pequeña y mediana empresa da a trabajar muchísimos, miles de puestos de trabajo. Antes hablaba del sector del tomate y de la posición de Marruecos que
que nos hace una competencia bastante fuerte al tema de tomate, porque usted sabe que hay municipios en Gran Canaria, la aldea o abajo en vecindario que son o que eran exportadores de tomate 100%. ¿Realmente cree que también el tema del Brexit y Marruecos nos ha perjudicado al tomate de exportación? Sí, al tomate le ha perjudicado muchísimo Marruecos. Es que Marruecos tiene un convenio de prioridad con Europa y por lo tanto las tasas de arancelaria que pagan en cualquier país de Europa es muy inferior a un tercer país. Por tanto, es la igualdad con nosotros. Después, la mano de obra más barata, no hay obligaciones, digamos, fiscales tan rígidas como en España. Y luego se une también la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Por tanto, el Brexit también, queramos o no queramos, nos va afectando con el paso de los años. Es un tercer país ahora, cambian las normas, aunque nos tienen como país preferente también como comprador, pero van cambiando las normas y luego los precios, tal y como están los precios a nivel mundial en estos momentos, pues cada vez que tú tomas una decisión, valoras mucho el costo final, o lo que vas a ganar, o lo que vas a perder. Por tanto, y luego la aldea se nutriría a través de las cooperativas al 100%, y vecindario y en esa zona de Carrizal, vecindario, sí, pues también, pues todo eso lo hemos ido perdiendo. Pero bueno, yo diría que lo que ha faltado ahí también es visión política, porque en la política actual se piensa para los 4 años que gobierna. No hay políticos que piensan, hay algunos, sí, a largo plazo. Hay algunos, no piensan a largo plazo. Yo diría que en Canarias ya es hora de que todos los partidos políticos se reúnan y digan, vamos a hacer un plan de Canarias para 12, 15 años. Y lo global vamos a respetarlo. Luego, inmediatamente, podemos cerrar, pero lo global vamos a respetarlo para ver si llegamos a un objetivo de puestos de trabajo, de riqueza, etcétera, etcétera. Y luego diversificar la actividad, que siempre hablamos de diversificar nuestra economía y nadie sale de ahí. Diversificar significa, oye, plantaba tomate y plátano. Los plátanos, los tomates se están diluyendo por los motivos que sea. Pues tenemos que ir comenzando a, digamos, a ayudar al agricultor a decir, oiga, Madeira, por ejemplo, lo hace. Madeira lo hace. Madeira, las zonas de platanera, quien quita fanegada de platanera y planta, están potenciando el maracuchá, están potenciando la chichirimoya, están potenciando el aguacate, están potenciando la papaya y están exportando. Es decir, yo quito hectáreas de plátano y planto esto. ¿Por qué? Porque da más dinero. No es lo mismo vender un kilo de aguacate, que está barato en Madeira, un kilo de aguacate en Madeira en el mercado central, que lo vi hace un mes y medio, me parece que era 2,50 o no llegaba a 3 euros el kilo, cuando aquí en aquella época estaba a 10, 12 euros. 12 euros, Bueno, pues hay que diversificar en otro tipo de actividad, en plantaciones, sí, pero otro tipo que dé más rentabilidad. ¿Por qué? Porque las que tenemos con el paso de los años, yo recuerdo la cochinilla desapareció, pero sí, prácticamente. Había que, etcétera, bueno, tantas cosas por ahí, pero bueno. ¿Y la situación energética, señor Grisaleña, en Canarias es obsoleta, pero realmente tenemos toda la culpa, la administración, Endesa? ¿Quién tiene la culpa frente a este problema? Con estos apagones y con esta... Hemos tenido ya apagones cero. Claro, apagones cero. En La Gomera el otro día. Tenerife muchas veces. 2 veces en Tenerife, Cerro Horror. Se rumorea que también puede caer Gran Canaria en un momento determinado. Pero por tanto, bueno, yo pienso que la gente habla de Endesa, que siempre ha generado un monopolio, pero en los últimos años Endesa sigue produciendo, pero luego han aparecido otras compañías también a ofrecer también servicios, aunque fuese Endesa en que lo producía. Nosotros llevamos unos años vendiendo
paneles solares, eólica, energías limpias. Y perdimos muchos años defendiendo el gas. Recuerdo el puerto de Granadilla cuando se hizo, recuerdo que Coalición Canaria se volcó siempre para poner el gas, los ecologistas decían que no, y otros partidos también. Nueva Canaria, por ejemplo, no quería el gas. Pero claro, va pasando el tiempo y la casa sin barrer. La política con sus exigencias y sus ideas, y han pasado los años. Te cuento también una anécdota de que lleva muchísimos años en Fuerteventura. Necesitan hacer un trazado, no sé si de norte a sur. Bueno, Endesa propone de una forma, o la red eléctrica, en este caso que es la que funciona ahora, red eléctrica, aparece el cabildo diciendo que lo quiere soterrado, el otro que lo tiene aéreo, y al final han pasado los años y seguimos esperando que la canalización eléctrica de Fuerteventura acabe. Pues no, pues todavía está en el aire. Y así va a pasar, y así toda Canarias. Sí. Por lo tanto, y luego en el tema de energías limpias, hablamos mucho. Sí. Hablamos mucho, ves ahora el problema, el varapalo que se llevan ahora, que no se puede coger a las ayudas europeas. Esto es un disparate, Claro, todos esos empresarios que han hecho todo este tema de esta inversión, claro. ¿Ahora qué hacen? Pues bueno, dos cosas. Pues primero, la banca que no tiene, digamos, la banca no tiene así un perfil suave. La banca cuando toma una decisión no me paga, pues chicos... La banca no tiene alma, es una entidad sin alma, señor Grisaleña. Esa es la palabra. Yo iba a decir la palabra más fuerte y preferí no decirla, pero porque la banca es también resultado, es una empresa, claro, es resultado. Y si no paga, de alguna manera tiene que cobrar. Claro. Por tanto, ahí hemos fallado. Hay regiones que están sobre todo en eólica, sí, y en paneles solares, que ya están al 50%, Madeira está al 50% ahora mismo de energías limpias, y nosotros estamos, no sé, si llegamos al 20% con toda la inversión que se ha hecho en los últimos años, pero así todo estamos todavía muy distantes de la realidad. El tema, cuando genera tanta inseguridad, sí, la fiscalidad que tenemos, al final eso nos pasa factura. Y ya para finalizar, señor Grisaleña, el turismo. ¿Cómo ve usted el turismo en Gran Canaria y en Canarias en general? ¿Vamos a hacer un turismo de calidad que genere valor añadido, sin esa masificación, o realmente hemos explotado bastante el turismo de sol y playa? Yo creo que nosotros sin el turismo no seríamos nada. Claro. Partamos de esa base. El turismo es nuestra locomotora económica, es el turismo. Es verdad que nosotros en Gran Canaria llevamos años sin inaugurar prácticamente ningún hotel de 5 estrellas. Y a lo mejor inaugurando hoteles de 5 estrellas traeríamos turistas de más calidad. Y desaparecían hoteles de menos estrellas que ya estaban obsoletos. Pero bueno, seguimos en esa línea. Turísticamente es lo que nos está dando hoy en día el porcentaje tanto de puestos de trabajo como Producto Interior Bruto. Eso es más del 30 y tantos %, uno y otro. Eso es muchísimo. Y es peligroso, porque hay un parón turístico, por lo que sea, del Brexit de Inglaterra, que gracias a Dios están viniendo más que nunca los ingleses. Sí. Pero hay un parón en Inglaterra. En Alemania la crisis que están pasando ha bajado el turismo alemán. Pero si hay una crisis global, como el COVID, por ejemplo, paro total, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gracias a los ERE. Gracias a los ERE. Si no, no habría ninguna empresa en este momento en Canarias. Por tanto, el turismo hay que seguir cuidándolo. Yo diría que me inclinaría más a que vayan permitiendo hacer hoteles de 5 estrellas, de más calidad, diversificar más la actividad y dar otros alicientes también para no solamente sol y playa al turismo. Tenemos una gastronomía fantástica, tenemos, no sé, tantas cosas para vender en el día a día. Hay que venderlas mucho mejor, la pesca, el buceo, en fin, tantas cosas
que nos puede. Por lo tanto, hay que cuidarla muchísimo porque dependemos de una manera desproporcionada del turismo. Y eso es peligroso. Pues nada, muchísimas gracias, señor No, Grisaleña, muchísimas gracias a ustedes. por estar aquí hoy Gracias. en esta casa, su casa, Canal 13. Gracias. Espero que la entrevista con el señor Sebastián Grisaleña, pues un conocido empresario y fue presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, entre otros méritos y galardones, haya sido de ese agrado. Muy buenas tardes, Gran Canaria.